don Carlos Ibarguren en su autobiografía no dice nada, ni del movimiento juniano, ni del general Perón, ni su propia actuación en las recomendaciones que hace sobre el Banco Central, en las conferencias que da acerca de la nacionalización del Banco Central, ni tampoco en este proyecto de ley de reforma de la Constitución que manda cuando se convoca a la Asamblea Constituyente para modificar la Constitución que más tarde es la Constitución de 1949. Allí, algo habíamos adelantado ya, don Carlos Ibarguren expresa, entre otras cosas, lo siguiente. Él dice que en el capítulo 2 de la Constitución se distinguen nítidamente las libertades de los derechos, se imponen los deberes de los habitantes y de los ciudadanos. Nada de esto discrimina en la actual Constitución, la que confunde la libertad con el derecho y omite en absoluto los deberes. Él en su proyecto va a señalar los deberes que además de los derechos tienen los ciudadanos. Y va a agregar nuevos derechos, que después van a ser tomados por el peronismo y van a ser plasmados en la Constitución del 49. A mi criterio, extraídos de este proyecto que eleva Carlos Ibarguren. Señala, en efecto, los nuevos derechos que se proclaman para todos los habitantes que no están mencionados en la Constitución del 53 son los siguientes: que debe garantir un Estado moderno y no dejarlos dependientes de una sola ley que en cualquier momento se puede derogar. Amparo y respeto a la dignidad humana, exigir la asistencia social que el Estado está obligado a prestar, requerir los servicios necesarios para proteger la salud pública, exigir una educación gratuita que debe ser obligatoria y concordante con la unidad espiritual argentina. Todo esto, evidentemente, fue después plasmado en la Constitución del 49. Entre los derechos también se destaca un capítulo aparte a la propiedad, donde se hace la salvedad de la propiedad en función social, ¿no? Que, como todos sabemos, eso es más bien tomado de la doctrina social de la Iglesia. Dice Ibarguren, hablando sobre su propio proyecto, un capítulo completamente nuevo es el referente al trabajo, del que la Constitución actual, es decir, la del 53, prescinde en absoluto. En ese capítulo de mi proyecto se enuncian las normas básicas en que debe fundarse la legislación sobre esta materia. La Revolución Nacional, dice de la Revolución Peronista, inspirada en hacer efectiva la justicia social y en elevar el nivel de vida de las masas trabajadoras, ha realizado ya muchas de las conquistas anheladas en ese sentido y ha proclamado por la voz de su jefe, el señor presidente de la República, los derechos y lo que deben ser los deberes del trabajador, cuya incorporación al texto constitucional se incluyen en mi proyecto. Considero indispensable que la nueva Constitución asegure en sus disposiciones la obra de la Revolución Argentina en esta materia, pues si se la deja solo en las leyes, esa obra puede ser derogada fácilmente por el voto de una mayoría parlamentaria. Lo mismo que decía anteriormente en materia de los derechos que tenía que asegurar el Estado, como la educación, etcétera, etcétera, lo dice ahora de los derechos del trabajador. Y señala más adelante, al legislar sobre las entidades económicas, mi proyecto prohíbe el capital anónimo. Así se evitarán los peligros de los consorcios y monopolios secretos creados por el capitalismo impersonal. Esto además está a decir que también lo toma Perón. Sin embargo, como todo hombre bien
formado intelectualmente o como todo intelectual, no era del todo encuadrable. Don Carlos Ibarguren, máxime que no pertenecía a la estructura orgánica del peronismo. Entonces se permite decir, en su proyecto de ley, un punto que ha sido materia de discusión pública últimamente es el referente a la reelección inmediata del presidente, sin intervalo de un periodo como lo prescribe la Constitución actual. Disintiendo con Perón, dice: pienso que la reelección no debe autorizarse sino después de transcurrido un periodo. Esto habla de una cabeza crítica, que no se alineaba simplemente por una cuestión de simpatías, conveniencias, sino que acompañaba, incluso sugería y sumaba al proyecto nacional en la medida que él estaba convencido, pero cuando estaba en desacuerdo no dudaba en señalarlo. Y aquí viene la perlita del postre, que es lamentable que no esté hoy acá González Arzac para que le podamos preguntar sobre el tema. Lo que decía yo de la representación de los ciudadanos, no solo a través de los partidos políticos, sino a través de las entidades intermedias. Proponía Carlos Ibarguren: el Senado es objeto de una sustancial modificación en el proyecto con respecto a la Constitución del 53. Considero que el Congreso debe expresar la voluntad y representación total del pueblo y también la orgánica de la sociedad argentina, emitida por los organismos de derecho público y por las entidades que condensan en forma sistemática los factores esenciales de las fuerzas vivas de la nación. De tal suerte, la Cámara de Diputados debe ser la representación directa del pueblo conforme a su voluntad, y la Cámara de Senadores la que refleje en su seno no solamente a las provincias como órganos políticos del régimen federal, con miembros elegidos por sus legislaturas según dispone la actual Constitución, sino también que represente a las organizaciones sociales de gravitación esencial en la vida colectiva, a saber, las fuerzas del trabajo, las de la producción agropecuaria e industrial, las del comercio y las entidades de la cultura. Así el Congreso Nacional será la realización fiel del sistema republicano y representativo. Será la gran asamblea de auténticos mandatarios, unos diputados investidos del poder legislativo por el pueblo y otros senadores por las provincias como órganos políticos de federación y por entidades sociales como fuerzas superiores de la vida de la nación. Está la idea de corporativismo que impulsa Carlos Ibarguren en la Constitución del 49, que lamentablemente no se tuvo en cuenta. Sí se tuvo en cuenta las sugerencias en materia económica, de regulación del Estado, la cuestión de legislación laboral, de los derechos del trabajador, etcétera. Como reflexión, en los tiempos que nos tocan vivir, podríamos decir que allí también Carlos Ibarguren fue un visionario, a pesar de que si por este eximio y glorioso instituto pasara a algún progresista sin prenderse fuego, diría que es un reaccionario, pero no, yo creo, es mi opinión personal, va a quedar grabada ahí para la posteridad, que con la crisis de los partidos políticos, así como lo entendemos hoy en día y que lo vemos con estas nefastas ideas de listas testimoniales, que aparte son inconstitucionales, no es mala idea ir pensando en otras formas de representación social, como sugerían corporativas. Nadie dice llegar al extremo de eliminar los partidos políticos, lo cual no sé si estaría tan mal, pero, digamos, pueden tener los partidos políticos su espacio de expresión y las entidades vivas, las fuerzas vivas de la nación, a través de corporaciones, también representar al pueblo argentino, ¿por qué no? Y decía